El maestro dijo a sus discípulos: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: no matarás. El que mate será llevado ante un tribunal. Pero yo le digo: todo el que se enoje con su hermano será llevado ante un tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el Tribunal Supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versos 20 al 26. El perdón y la reconciliación restablecen nuestra comunión con Dios. Se trata de practicar la justicia. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 11 de marzo, año 2022. Perdón, reconciliación, justicia, comportamiento correcto, pide Dios para lograr llegar al reino, la eternidad, para ganar lo más sublime de un ser creyente ante su propio Salvador. Y ese es el tema que nos corresponde para hoy. Es un tema que apunta directamente a la práctica de la justicia, dicho a manera de injusticias, como por ejemplo atacar a los demás, quitarle la vida a los demás, dañarle la honra a los demás, despreciar a las demás personas. Es tan serio el tema que el maestro de Nazaret se atreve a decirle a una persona antes de comulgar en la Santa Misa: si te das cuenta y te acuerdas que tienes algo en contra de alguien, has hecho algo gravísimo en contra de otra persona, la has tratado muy mal, le dañaste la dignidad a esa persona, entonces le va a decir al comulgante: deja allí tu ofrenda en el altar y ve primero a reconciliarte con esa persona y luego ven a presentar tu ofrenda. Es algo así como arreglárselas primero con el adversario mientras vas de camino rumbo hacia el juez. Es la connotación de la vida humana, que sin amor se cometen cantidad de injusticias con las demás personas, porque faltamos a la verdad, porque dejamos llevar de la cólera, porque entramos en el campo de la envidia, de la venganza, y nos convertimos en lobos para los demás, como decía el filósofo Homo homini lupus. La persona se convierte en lobo, en un peligro para los demás, y así olvidamos resolver primero nuestros inconvenientes con los demás para poder recibir el cuerpo del Salvador en la misma Eucaristía. Entonces hay que buscar el perdón y la reconciliación. Reconcíliate con la persona, perdona a la persona, ofrece disculpas a la persona, y según la pedagogía del maestro de Nazaret, vale la pena invertir en los demás. ¿Y qué significa eso de invertir en las demás personas? Jesús propone quitarnos la máscara de lo social y descubrir que la felicidad no está en los aplausos de una multitud, sino en hacer siempre el bien, en practicar siempre la justicia, en estar bien con las demás personas. El Papa Francisco apunta directamente en sus grandes enseñanzas, y esta vez lo hace a través de una exhortación apostólica que la denominó Evangelii Gaudium, el gozo y la alegría de anunciar el Evangelio de Dios. Y allí el Papa en el numeral 100 dice que hay que pedirle a Dios que nos haga entender cómo vivir esa ley del amor de Dios en una sociedad. Y se vive esa ley del amor de Dios en una sociedad no dejándose vencer por el mal. Antes bien, dice el Papa, vence al mal con la fuerza del bien,
y no nos cansemos de hacer el bien. Así explicaba el Papa la importancia de practicar la justicia a través del amor a Dios y el amor a los demás. Esa frase de no nos cansemos de hacer el bien siempre, de practicar la justicia, la ha repetido varias veces y en ocasiones diversas el Santo Padre. Por ejemplo, en el mensaje del año 2022 con motivo de la Cuaresma, en el mes de marzo de ese año 2022, el Papa hablaba de no nos cansemos de hacer el bien. Siempre intentemos practicar el bien con las demás personas. Practicar la justicia es lo que pide la Santa Biblia, ser correctos. Esa justicia está en el ambiente de algo que la teología moral de la Iglesia Católica denomina las virtudes cardinales. Y una de las virtudes cardinales se llama la justicia, que es un hábito moral que funciona, perfecciona la voluntad y la inclina a la persona a hacer lo correcto. También hay virtudes como la prudencia, que perfecciona el intelecto e induce a la persona prudente a actuar de conformidad con una recta razón. También está la fortaleza, que controla a las personas irascibles. La fortaleza es una virtud muy buena, controla las pasiones irascibles, y la templanza, porque modera los apetitos de acuerdo a lo que dicta la recta razón. Entonces allí tenemos una virtud en ese campo de la justicia, donde se trata de darle a cada cual lo que la persona se merece, ser justo, ser equilibrado, volver nuevamente hacia ese presupuesto que la Santa Biblia quiere para todas las personas, respetando los derechos, así como Dios creó a todas las personas a imagen de Dios y todas esas personas tienen una dignidad. Entonces las personas debemos acostumbrarnos a la justicia, es decir, a respetar los derechos de los demás, a cumplir con nuestras obligaciones ante los demás, a saber a medir las buenas relaciones con los demás, con la prudencia, con la fortaleza, con la templanza, con lo que la Biblia recomienda tanto a las personas. No se canse de hacer el bien. Practique siempre el bien con las demás personas, y si no lo ha logrado practicar, entonces deja la ofrenda. No te atrevas a comulgar si no has ido donde la persona y le has pedido y le has ofrecido ese perdón o le has restablecido su dignidad. Miren cómo es importante el campo de la justicia divina aplicado en el campo de la fe de cada una de las personas. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,